Ministerio de Educación. Muy buenos días, colegas trabajadores del Ministerio de Educación. Sean ustedes bienvenidos al taller sobre el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, dirigido a jefes o responsables de la Oficina de Recursos Humanos y secretarios técnicos de las comisiones de procesos administrativos disciplinarios para docentes. El objetivo de esta presente asistencia técnica es dar a conocer las funcionalidades del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Vamos al inicio a nuestra asistencia con las palabras de saludo y bienvenida a cargo del señor Cristian Collins León Vilela, gerente de desarrollo del Sistema de Recursos Humanos Servir. Señor León, queda usted en uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos y con todas. Para nosotros es un evento especial lo que nos reúne el día de hoy, porque primero que nos muestra una sinergia interesante, ¿no? Tener esos espacios desde la Rectoría de la Autoridad Nacional de Servicio Civil con, en este caso, el Minedu, nos parece una necesaria y creo que apostamos todos por este fortalecimiento de una sinergia que genera valor, ¿no? Así que, en primer lugar, permítanme, por favor, transmitirles el mensaje y el saludo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y, por supuesto, de la Presidenta Ejecutiva, la doctora Yaneiry Boyer, y ratificar el compromiso de comprometernos con ustedes en estos espacios de asistencia técnica. En segundo lugar, tiene que ver con lo que supone el Registro Nacional de Servidores Civiles, o sea, contra servidores civiles, ¿no? O sea, el registro constituye una puerta para el acceso y la permanencia de personas en el servicio público. Yo creo que esto es muy importante, porque finalmente lo que buscamos hacer es que tengamos filtros que nos permitan identificar quiénes pueden ingresar y quiénes deben mantenerse en la función pública, en una función pública concebida no como un espacio de empleo, sino más bien como un espacio que de manera articulada y estratégica genera valor en favor de los ciudadanos y ciudadanas del país. Quiero decirles finalmente que Servir viene haciendo importantes esfuerzos de articulación, por ejemplo, con el MEF, y así se ha logrado que la planilla de pago desde la, digamos, Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Públicos del MEF articule nuestro registro para que no se pague a una persona que ya tiene una sanción registrada en el sistema. Antes esto no ocurría, entonces una persona que estaba sancionada, y miren ustedes la importancia del registro, ¿no? Que justamente era la labor que a ustedes les corresponde, y estaba registrada inclusive, pero el MEF seguía pagándole. Entonces esto permite la articulación con una interacción, una interoperatividad de las bases de datos. También hemos logrado una alianza importante con la Contraloría General de la República, que nos permite que cuando una persona por responsabilidad funcional, es decir, esto que se conoce ya no como el PAT, ¿no? El proceso administrativo disciplinario, sino como el PAS, el sancionador de la Contraloría, también automáticamente en tiempo real se produce la sanción, se registra en el sistema de la Contraloría y automáticamente eso alimenta nuestra base de datos del registro. Por eso es que es tan importante continuar haciendo esfuerzos no solamente operativos en términos del registro, sino también que los actores involucrados, en este caso en Minedu, realicen actividades como esta porque contribuyen a fortalecer las capacidades de los actores que tienen esta labor tan importante vinculada a actualizar y mantener con data actualizada el registro. Y por nuestra parte el compromiso de que esto siga extendiéndose y fortaleciéndose como un núcleo actor fundamental para el acceso y la permanencia en la función pública. Creo que es importante relevar en ese sentido el rol que tienen ustedes como operadores, agradecerles la participación, agradecerle al Minedu, por supuesto, por esta invitación y ratificar el compromiso desde Servir para continuar en estos procesos de fortalecimiento de capacidades. Muchísimas gracias.
Muy bien, culminadas las palabras de salud y bienvenida del señor León Vilela, gerente de desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir. Debo resaltar también la presencia en nuestra sala del representante de la Secretaría Técnica del Tribunal de Servicio Civil, el señor Walter Calderón. A continuación voy a explicarles la metodología. Vamos a proceder posteriormente a la ponencia del señor Aldo Cataño Ita, de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. Y en cuanto a ustedes, señoras y señores participantes, debo manifestarles que la única forma que ustedes puedan hacer interrogantes sobre esta ponencia es utilizando el chat. De igual modo, se les ha colocado un link para que ustedes puedan registrar su asistencia. Esto es muy importante, por favor, se les recalca esta acción para que ustedes puedan estar en el registro de nuestra actividad. Posteriormente ya se les colocará el link para lo que significa la encuesta de satisfacción de esta presente asistencia técnica. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a escuchar la ponencia del señor Aldo Cataño Ita sobre el uso de la plataforma, la introducción y los conceptos generales del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Señor Cataño, queda usted en uso de la palabra. Muy buenos días con todos. Muy satisfecho de haber podido recibir y haber recibido, mejor dicho, todo el equipo, esta invitación por parte del MINEDU para poderles exponer un poco lo que es el Registro Nacional de Sanciones y darles a conocer cuáles son los conceptos básicos y las obligaciones que las entidades públicas tienen con respecto al registro, ¿no? En ese sentido, sin más preámbulo, comenzamos la exposición. Voy a mostrar mi pantalla en este momento. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Aldo Cataño, soy miembro del equipo del Registro Nacional de Sanciones dentro de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, que tiene a cargo la administración del registro. En ese sentido, vamos a hacer un poquito de historia breve con respecto a ello, en el sentido de que esta plataforma viene funcionando desde el año 2016, y la cual se crea con el Decreto Supremo 089 del año 2016 y que inicialmente estuvo a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la oficina de la ONGI, de Gobierno Electrónico. Una vez que se crea Servir, esta plataforma pasa a ser administrada por Servir desde el 2018, y a partir de ahí se han hecho las mejoras y las continuas actualizaciones con respecto a la implementación de la administración del sistema, ¿no? Ya para el año 2016, prácticamente 10 años después, sale una nueva normativa que es el Decreto Legislativo 1295, que crea ya el Registro Nacional de Sanciones, pero le cambia de nombre básicamente. No es que se crea, sino cambia de nombre de lo que era Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, cambia a Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, siendo que es el mismo sistema, la misma plataforma, solamente que cambia de denominación. ¿Correcto? Y a partir de ahí es donde nosotros comenzamos a administrarlo con este nombre. Ahora, el desarrollo del taller va a estar definido en temas específicos que se basan directamente con las consultas que venimos realizando o vienen realizando ustedes como usuarios, para que puedan entender un poco mejor la administración y cuáles son las obligaciones que ustedes tienen, ¿no? A ver, como primer punto, vamos a darles a conocer qué es el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Y como lo dijo inicialmente Cristian, el Registro Nacional es una plataforma electrónica en donde básicamente se inscriben las sanciones administrativas y funcionales impuestas a servidores y ex servidores públicos, así como también sanciones penales que inhabilitan para el ejercicio de la función pública. En ese sentido, es importante que este registro sea llenado de manera constante por todos los actores que estamos involucrados en él, como puede ser, por ejemplo, dentro de lo que son sanciones administrativas, son ustedes como Oficina de Recursos Humanos, estaría la Contraloría General de la República con sus sanciones de responsabilidad administrativa funcional, y nosotros, también un actor más, a través de la inscripción de sanciones penales que son derivadas de las sentencias judiciales que emite el Poder Judicial.
¿Por qué es importante el Registro Nacional de Sanciones? Básicamente es porque permite garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas y de corresponder aplicar los impedimentos para prestar servicios al Estado. Y de esta manera estamos contribuyendo a la transparencia y a la publicidad de todo esto, ¿no? ¿Por qué es importante la participación de cada uno de estos actores? Si somos una entidad pública, es importante que nosotros participemos porque nos permite llenar la información de la base de datos que será de conocimiento público a todas las oficinas de recursos humanos para que precisamente logren poder tomar conocimiento de estas sanciones que se vienen imponiendo y que eventualmente ante los procesos de convocatoria o procesos de nombramiento puedan alertarse de algún impedimento que esta persona eventualmente podría tener, ¿no? Eso es lo que menciona Cristian, que es con respecto a la puerta de entrada a la administración pública o también a que la persona se mantenga dentro de la administración pública, ¿no? Y como servidor civil también, o como ciudadanía de a pie, poder también ser una especie de alerta constante y que a través de sus denuncias se puedan, nos puedan alertar con respecto a que una persona podría estar laborando en el Estado estando inhabilitada, ¿no? O no correspondiendo prestar servicios a una entidad, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿cuáles son las normas que regulan el Registro Nacional de Sanciones? Ahí muchas personas desconocen y es importante que ustedes puedan tenerlo bien claro con respecto a este tema. Tenemos varias normativas que han ido publicándose en el tiempo, como les vuelvo a repetir, de la resolución de la 089 que crea el Registro Nacional de Destitución y Despido, y que muchas de ellas en el tiempo ya han sido derogadas. Actualmente tenemos las 6 normativas básicas del Registro Nacional, las cuales ustedes tienen que tenerlo como Biblia para poder hacer cualquier consulta y poder ejercer las obligaciones y los derechos también que tienen con respecto al Registro Nacional de Sanciones. Uno de ellos es la Ley del Servicio Civil, que se crea en el año 2013, el Decreto Legislativo 1295, que es el que crea el Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles con esa nueva denominación, que modifica el artículo 242 de la Ley 27444, ¿no? El reglamento de la Ley del Decreto Legislativo, que es el Decreto Supremo 012, la modificatoria del Decreto Legislativo 1295, que es el Decreto Legislativo 1367, que modifica básicamente los alcances respecto a las condenas penales, que están dentro de los impedimentos de carácter permanente que establece el Decreto Legislativo 1295, ¿no? La directiva del Registro Nacional de Sanciones, aprobada con resolución de Presidencia Ejecutiva 264 del 2017, y en el caso de ustedes es la modificatoria de la ley 29988, que es el decreto de urgencia 019 del año 2019, que es de vital importancia para ustedes, ya que también ahí involucra servir e involucra a las sanciones impuestas de personas que han sido sancionadas con alguno de los delitos establecidos en dicha normativa, dicha ley, ¿no? Ahora, con respecto a las obligaciones que tienen las entidades públicas con el registro, es importante que ustedes sepan esto, ya que muchos vamos a depender de esta información para poder efectivizar bien las actividades que se realizan dentro del registro. En este caso, una de las obligaciones es actualizar constantemente el Registro Nacional de Sanciones con las sanciones que se puedan haber emitido dentro de sus entidades, ¿no? Hablamos de los procedimientos administrativos disciplinarios que derivan de una sanción, ya podría ser de despido, destitución, inhabilitación ex servidor, suspensiones, multas, ceses temporales o, en todo caso, las derivadas de la ley 29988, ¿no? Obtener un usuario de acceso al Registro Nacional de Sanciones. Esto es importante, y también mantener actualizada esa información o ese responsable. Tengan en cuenta que ante cualquier cambio de responsable, ustedes tienen la obligación, en el plazo de 2 días hábiles, de hacer el cambio y hacer la tramitación correspondiente para poder mantener actualizado a dicha persona, ya que necesitan hacer o inscripciones o también mensualmente hacer verificaciones en el registro, como les vuelvo a repetir, ante los procesos de convocatoria, y también verificar si eventualmente en el transcurso del tiempo alguna persona haya devenido en inhabilitada, ¿no? Tengan en cuenta también
que son ustedes los responsables de la información que registran en el sistema. Por eso es importante que sepan las normativas, sepan los plazos, las formas en las cuales se va a inscribir cada una de las sanciones. Eso está descrito en la directiva del Registro Nacional. Por lo tanto, es importante que tengan a la mano siempre esta directiva, o en todo caso, hacer las consultas con Servir ante alguna eventualidad o de repente alguna situación específico que no les permita bien interpretar la norma. Entonces, para eso ustedes tienen los canales de información con nosotros para que puedan hacer cualquier consulta que puedan requerir antes de que cometan alguna falta o vulneren algún derecho, ya que de alguna manera estamos limitando los derechos laborales dentro de la plataforma con esta publicación. Entonces hay que tener cuidado con ese tema, ¿no? Ahora, como les indicaba también, el verificar el registro nacional es verificar constantemente la lista de inhabilitados que se publica en la página web de Servir. A raíz de esta lista, recibimos mucha información con respecto a que les era de repente algo tedioso hacer la verificación con respecto a listas publicadas en formatos que no les permitían hacer cruces de información. Entonces, a raíz de eso, nosotros pusimos a disposición dentro de la misma plataforma para todos los usuarios una herramienta denominada consulta masiva, en la cual ustedes pueden ingresar los DNIs en una primera columna en un Excel, y este Excel se sube a la plataforma y cruza la información y devuelve el resultado de esa consulta, ¿no? Por lo tanto, se les hace más sencillo, inclusive pueden descargar el reporte de un consolidado de esta información, ¿no? Para que puedan presentarlo como sustento de haber hecho las verificaciones mensuales. Entonces, es importante también que dentro de los procesos de selección puedan hacer las consultas previas antes de la contratación de un personal, ¿no? Y básicamente inscribir siempre las sanciones dentro de los plazos que establece la normativa. Y eso, como les vuelvo a repetir, está establecido en las directivas claramente para que ustedes puedan proceder. Aquí les estoy mostrando un poco cómo es el proceso para obtener un usuario de acceso al Registro Nacional de Sanciones. Y son pasos sencillos que lo tienen que tener bien en claro, e inclusive dentro de la misma plataforma de solicitud lo pueden verificar, y también pueden acceder a una guía informativa de cómo hacer el registro, en donde se les menciona paso a paso cómo hacer la información. Y acá básicamente es un resumen de ese tema, ¿no? Básicamente ustedes tienen que ingresar al aplicativo del Registro Nacional de Sanciones, el cual se encuentra publicado en la web del registro, que es www.servir.gov.p/rnssc. Darle clic al botón formulario para la solicitud de usuario y entran al formulario. Ingresan toda la información que les pide el formulario, graban la información y una vez que han grabado la información, el sistema les envía una constancia de haber realizado correctamente el registro al correo electrónico que ustedes han referenciado en la solicitud de usuario. ¿Correcto? Y ese formato lo tienen que enviar a través de un oficio a Servir, dando a conocer quién es el responsable o quién está obteniendo un usuario de acceso para el Registro Nacional de Sanciones. Esta información o este oficio tiene que ser dirigido a la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, y el cual también tiene que ser firmado por el superior inmediato. Tengan en cuenta que las personas no se pueden autorizar a sí mismas, sino lo tiene que hacer su superior inmediato, ¿correcto? Ahora, una vez que esa documentación haya llegado a Servir, nosotros evaluamos que todo esté conforme. En caso de que haya algún tipo de observación, nosotros vamos a enviar esa observación al correo electrónico antes mencionado para que ustedes puedan subsanarlo, ¿no? En caso de que no hubiera ningún problema, tenemos un plazo máximo de 2 días para poder hacer la aprobación de usuario. Una vez aprobado por nosotros el usuario, el sistema automáticamente les envía un enlace en donde se les da a conocer que el usuario ha sido aprobado y les manda el vínculo para poder generar su contraseña. Y a partir de ahí, ustedes ya van a poder acceder a la plataforma dependiendo del tipo de perfil que tienen, han estado solicitando, ¿no? En este caso, los tipos de usuario que tenemos para las oficinas de recursos humanos son
usuarios de inscripción, que básicamente inscriben sanciones que son competencia de la entidad y realizan también la consulta, y usuarios de lectura que solamente realizan consultas. Es como apoyo a la persona responsable de inscripciones, ¿no? Entonces, el responsable de inscripciones básicamente es el jefe de área de recursos humanos supinada a sus veces. Y la consulta, el usuario de consulta es para cualquier persona de la entidad o de la oficina de recursos humanos que sea debidamente autorizado para hacer el apoyo de consultas que pueda necesitar ante cualquier eventualidad o proceso interno que ustedes manejen, ¿no? Tenemos también personas que han sido de abastecimiento, que a través de la Oficina de Recursos Humanos solicitan usuarios de acceso a manera de consulta para hacer filtros con respecto a sus terceros, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí viene ese tema de que tienen que ser debidamente autorizados y no limitados únicamente a la Oficina de Recursos Humanos. Ahora, con respecto a los tipos de sanciones que se pueden inscribir, tenemos en cuenta que tenemos tres actores dentro del Registro Nacional. Uno que son las oficinas de recursos humanos, una que son las oficinas, la Contraloría, perdón, de la República, y otro que es Servir. En este caso nos vamos a limitar a las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas. Dentro de las sanciones que se inscriben en el registro están las de destitución, las de despido, la suspensión, la inhabilitación al servidor, la multa, el cese temporal y otras determinadas mediante ley expresa. Aquí va un saco que todas, cualquier sanción que haya sido establecida en norma y que referencie que tienen que ser registradas en el Registro Nacional de Sanciones, estarían involucradas acá, estarían dentro de esta expresión, ¿no? Entonces, como por ejemplo las sanciones que son derivadas de la Ley 29988, que es modificada por el Decreto de Urgencia 019, ¿no? Y las demás que resulten pertinentes, así como también el cese temporal establecido en la Ley de la Reforma Magisterial, que también lo tenemos ahí, ¿no? Ahora, como ya lo habían visto ustedes, esas son las normativas que rigen el Registro Nacional de Sanciones. Y las sanciones, inclusive la referencia de las sanciones que tienen que inscribirse, ustedes lo pueden encontrar en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1295, ¿no? Para tener un poco más de conocimiento sobre ese tema, ¿no? Y bueno, como la nota lo explica, ¿no? Como ya les había dicho inicialmente, las inscripciones de las sanciones por responsabilidad administrativa funcional son registradas por la Contraloría y las sanciones penales derivadas del Decreto Legislativo 1295 y asimismo como de la Ley 29988, las inscribe Servir, ¿no? Siempre y cuando la regla para nosotros es que estas personas no tengan vínculo laboral con alguna entidad del sector o que no pertenezcan al sector público en este caso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los plazos para inscribir las sanciones? Y esto es importante porque vienen muchas preguntas con respecto a ello y nos hemos dado cuenta de que algunas entidades no cumplen con esta información, con este procedimiento. Entonces, lo dividimos en dos etapas, básicamente, o mejor dicho, lo dividimos en dos grupos. Las sanciones que tienen que ver o que se inscriben inmediatamente y las sanciones que deben haber agotado la vía administrativa, que son básicamente las que inhabilitan para el ejercicio de la función pública de alguna manera, ¿no? Entonces, dentro de ese primer grupo de inhabilita está la destitución, el despido y la inhabilitación ex servidor, ¿no? Y esto se registra, todas las sanciones en general se registran 2 días después de haber sido notificadas, pero para el caso de la destitución, el despido y la inhabilitación ex servidor, tienen que haber agotado la vía administrativa. Y dentro de este escenario se dan dos caminos. Uno que corresponde a que haber transcurrido los 15 días para que presente un recurso de apelación y que el ciudadano no haya presentado ningún recurso. Por lo tanto, al haber quedado firme, tienen el plazo de 2 días para poder hacer el registro de la sanción dentro del sistema del Registro Nacional de Sanciones. Ahora, en el escenario 2, o en el camino 2, está que en caso que la persona haya presentado algún tipo de recurso, en este caso recurso de apelación, haya sido resuelto, confirmando la sanción,
y notificado, y a partir de ahí se contabilizan los 2 días para poder ustedes hacer la inscripción en el Registro Nacional de Sanciones. Esos son básicamente los dos criterios más importantes que deben de tener en cuenta para que no hagan algún tipo de inscripción antes de los plazos, porque estaríamos inhabilitando, mejor dicho, estaríamos publicitando una inhabilitación que todavía no habría quedado firme. Por lo tanto, los ciudadanos tienen todo el derecho a poder reclamar porque la norma establece que la inscripción se hace una vez que haya votado la ley. Ahora, con respecto a la suspensión y multa, esta sí se tiene que registrar inmediatamente al haber sido notificadas al ciudadano, sin perjuicio de que éste presente algún recurso impugnatorio, ¿no? En el caso de que presente recurso impugnatorio, se confirmará la sanción o simplemente anularán el documento con el cual se está sancionando, por lo que ustedes procederían a hacer la anulación en el Registro Nacional de Sanciones, con el documento pertinente, ¿no? Ya emitido por la autoridad administrativa competente. Ahora, algunas herramientas que nosotros tenemos disponibles en el Registro Nacional es, por ejemplo, la plataforma informativa del Registro Nacional de Sanciones, en donde tienen todo el consolidado con respecto a la información referente al registro, desde normativas, enlaces directos a las listas de inhabilitados, al módulo de consulta ciudadana, al mismo sistema, videos, preguntas frecuentes, el cuales pueden ustedes revisar constantemente para ver, absolver alguna de sus consultas o ver material informativo que nosotros podamos estar publicando constantemente. Actualmente nos encontramos en una actualización de infografías que tienen que ver con los temas del registro, que es básicamente como la presentación que les estoy mostrando, para que puedan tenerlo a la mano y puedan también ustedes tener información fresca de lo que, y rápida sobre todo, de lo que necesitan saber ante algunos procedimientos que tienen que realizar. La plataforma del Registro Nacional de Sanciones con usuario y clave destinadas directamente a las oficinas de recursos humanos. Esta es la que ustedes van a utilizar constantemente. El portal de consulta ciudadana, que es un portal de acceso público en el cual pueden hacer consultas, cualquier persona puede hacer consultas. Y esta muestra información, pero limitada del Registro Nacional de Sanciones. Para ver la información completa y descargar los sustentos, es necesario tener el usuario y clave para poder hacer obtener esa información, ¿no? Y también tenemos el APP, que es la versión para celulares de lo que es el portal de consulta ciudadana, que también se puede descargar como una manera de información o de consulta rápida que puedan necesitar ustedes para hacer verificaciones rápidas con respecto al registro. Ya después puede ingresar para ver el detalle en el mismo sistema, ¿no? Con respecto a los canales de atención, para que tengan bien en claro con respecto a este tema, pueden utilizar los enlaces telefónicos, que es la central de servir, que es el 206-3370, y los anexos que manejamos el equipo del registro es el 2590, 2591, 2592. También podemos tener atenciones a través de correo electrónico, que es el rnssc@servir.gov.p, y para atención a denuncias, supervisión@servir.gov.p. Para la presentación de documentos, pueden utilizar la plataforma virtual, mesa de partes virtual, @servir.gov.p, que este es un correo electrónico, el cual solo va a estar disponible hasta el 30 de junio. Y después ya se va a poder ingresar solamente de manera digital a través de la plataforma que ha puesto en funcionamiento Servir. De manera física, a la fecha estamos recepcionando documentos en nuestra sede principal de Pasaje Francisco de Sena, 150 piso 10, Jesús María, en el horario de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Este local se encuentra ubicado en el Ministerio de Trabajo, para que tengan mayor referencia, ¿no? Y con respecto a consultas que ya son adicionales, referentes al sistema administrativo de gestión de recursos humanos, lo pueden hacer a través de la plataforma virtual denominada CESI, para que puedan absolverles las consultas a través de ahí. Es una plataforma donde ustedes ingresan información, llenan los rubros que se les solicita, y va a ser derivado a uno de los analistas dependiendo del área de la consulta, ¿no? Para que puedan ser absolvidos por ellos.
Bueno, eso sería de mi parte esta pequeña introducción con respecto al Registro Nacional de Sanciones. Ahora vamos a ver un poco el funcionamiento del aplicativo del Registro Nacional, que tendría que ver directamente con el sistema del Registro Nacional de Sanciones. Esta es, por ejemplo, la plataforma informativa del Registro Nacional, como les acabo de mencionar, ¿no? Acá nos encontramos con el módulo de consulta ciudadana o el sistema del Registro Nacional. Aquí se encuentra publicado el listado de personas de inhabilitación con inhabilitación vigente, las cuales ustedes tienen que hacer la verificación mensual dentro del plazo, o pasado el plazo de 10 días hábiles de cada mes, para poder verificar si su personal, alguno de ellos, se encuentra inhabilitado o no. Es una relación. Esta es la última que se ha publicado el lunes pasado. Es una publicación del corte que se hizo al 30 de abril y que es actualizado constantemente. Actualizado en el sentido de que se va retirando a todas las personas que ya van cumpliendo sus plazos de sanción. La próxima actualización para mayo se va a hacer el 10 de junio con la información de todas las inhabilitaciones que se encuentran vigentes hasta el 31 de mayo del 2022. Entonces, esa es la dinámica que se hace con la publicación de estos listados, ¿no? Que ustedes tienen que revisar por norma, ¿no? Obligación por norma. Ahora, con respecto a las normativas, en ese enlace ustedes pueden ver todas las normativas que les acabo de mencionar. Estas son las normativas actuales. Como referencia también tenemos normativas derogadas solamente de carácter informativo para que puedan tener conocimiento, pero acá está publicada toda la información con respecto a la descripción que les acabo de mencionar, ¿no? Está la ley del servicio civil, está el decreto legislativo 1295, el decreto supremo, le dan clic nada más e ingresan al enlace de la normativa. Y ahí ustedes pueden hacer las verificaciones, ¿no? Con respecto a algunos casos específicos que tengan ustedes alguna duda o consulta. En caso de que no puedan absolverla, ya nos llaman directamente a nosotros para poder hacer algún tipo de aclaración. También tenemos las preguntas frecuentes, que se encuentran acá establecidas o diseñadas de acuerdo a algunos temas, que tienen que ver temas generales del registro nacional, obligaciones con el registro, usuarios del aplicativo, registro de sanciones, etcétera, ¿no? Y cada uno con preguntas que ustedes mismos nos han hecho en todo este tiempo y que las hemos podido publicar para mayor conocimiento y puedan ustedes revisar, ¿no? También tenemos un enlace que son las resoluciones del Tribunal del Servicio Civil en temas disciplinarios. Esto básicamente corresponde a temas que han sido resueltos dentro del mes. Muchas veces hay, de repente, mientras se va trasladando la información a las oficinas de recursos humanos para hacer las anotaciones correspondientes, todavía pasa un tiempo. Entonces, para prevenir un poco eso y ustedes puedan tener conocimiento previo de la información que ya ha sido resuelta en el Tribunal de Servicio Civil, se publica esta lista de los casos mes a mes que se van resolviendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita está publicado el mes de abril, y sin perjuicio de que haya sido, ya ha sido notificada la entidad, se les da a conocer esta información para que sepan qué casos son los que tienen que ver con las resoluciones que han emitido, si ha sido infundado, si han confirmado la sanción, etcétera, ¿no? Para que puedan estar alertados también de esto. Ahora, vamos al sistema del Registro Nacional de Sanciones, básicamente. ¿Qué es lo que les interesa? Acá también está la descarga de la app, para que puedan ingresar. Y hay algunos videos, infografías que después vamos a ver para que tengan un poco de conocimiento más lúdico de la información. Esta información está siendo actualizada actualmente. En uno de los videos tiene información con las imágenes del anterior sistema del Registro Nacional de Sanciones, que en básico es lo mismo, ¿ya? Las opciones son las mismas, pero ustedes van a ver el formato anterior. No va a haber ningún problema porque la información va a ser igual. ¿Okay? Para ingresar al Registro Nacional de Sanciones, les va a pedir
un usuario y una contraseña, ¿correcto? Acá está la opción de formulario para la solicitud que ustedes van a requerir cuando tengan que hacer una actualización de usuario en su entidad. En este caso simplemente le dan un clic, ingresan a la solicitud, el sistema le va a mostrar el formulario que van a tener que llenar. Tengan en cuenta que el DNI, por ejemplo, está ya asociado al enlace de RENIEC, así es que automáticamente va a jalar su información, ¿no? Entonces, pueden buscar, ya sea por RUT o por nombre de entidad, la razón social de la entidad donde pertenecen. Por ejemplo, voy a poner servir y le doy buscar en este caso, ¿no? En caso de que no encuentren la información acá, el sistema les permite descargar un formato de entidad para enviarlo al Registro Nacional de Sanciones y matricular a su entidad en caso este no estuviera registrado en el sistema, ¿no? Que la verdad va a ser muy poco las entidades, ¿no? De repente más esto sucede con las municipalidades, que son los que en mayor número tenemos entidades quizás que no han podido todavía ser registradas, pero tenemos básicamente en su totalidad. Le va a pedir los datos generales de la entidad, la ubicación, otros datos, autoridades que tienen que ver con el titular, con el jefe de la administración, con el jefe de recursos humanos, con el de transparencia, y algunos datos precisos con respecto a la entidad para tener identificado, ¿no? Aquí una pregunta que hacen bastante con respecto al llenado de esa información es ¿qué significa descriptores? Y los descriptores básicamente es información que nos va a permitir a nosotros poder hacer búsquedas en el sistema al momento de hacer la verificación de la entidad. En este caso, no podemos poner Autoridad Nacional del Servicio Civil o podría ser un descriptor servir, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, UGEL, Unidad de Gestión Educativa Local, Parinacochas. Entonces, el descriptor sería UGEL Parinacochas. Entonces, en ese tema es lo que se tratan los descriptores, ¿no? Poner siglas o nombres cortos que permitan identificar rápidamente a la persona, ¿no? a la entidad. Acá, cuando hagan la búsqueda, traten de hacer la búsqueda, pero de manera corta o con palabras puntuales. No hagan, por ejemplo, Unidad de Gestión Educativa Local Parinacochas. Si no, podría ser Parinacochas nada más, una palabra clave, para poder hacer que el sistema me mande la relación, porque no necesariamente va a estar escrito tal y cual ustedes lo están ingresando. Si lo escriben diferente a como está en el sistema, el sistema va a decir que no lo encuentra. Por lo tanto, es mejor trabajar solamente con palabras clave. Por ejemplo, Parinacochas. Entonces, ahí, por ejemplo, el sistema manda la información de dos entidades y ustedes seleccionan la que requieren, ¿no? En este caso estamos buscando nosotros la unidad de gestión educativa local Parinacochas, seleccionamos Parinacochas. Asimismo, seleccionamos el tipo de documento. Por ejemplo, voy a poner mi DNI en este caso, aunque el sistema de repente no me va a permitir ingresar porque ya tengo usuario. Seleccionamos la imagen, en este caso es un reloj, buscar, y por ejemplo, ¿no? Esa es una alerta que nos indica que la persona ya tiene un usuario activo en el Registro Nacional de Sanciones y te dice el nombre de la entidad. Aquí, por ejemplo, es importante indicarles que cuando ustedes hagan, o mejor dicho, cuando ustedes dejen un puesto de trabajo, se vayan a ir a otro puesto en el mismo nivel, digamos, jefe de recursos humanos a jefe de recursos humanos, o también por cualquier otro de cargo, y que hayan tenido usuario activo en esta entidad de donde están saliendo, es importante de que en la entrega de cargo dejen establecido, o si es posible, establezcan o hagan el procedimiento para el cambio de responsable o el dar de baja al usuario. Porque nos ha pasado que ustedes se movilizan a otra entidad y cuando requieren hacer la solicitud desde esta otra entidad, el sistema no les deja porque aún se mantiene activo
la de la otra entidad. Entonces, lo que nosotros les vamos a decir es que comuníquense con su anterior empleador a través de la Oficina de Recursos Humanos y hagan que ellos inicien el trámite de actualización de usuario, porque no lo han hecho, y ahí estamos frente a un incumplimiento. Y recién cuando ellos hagan el trámite, usted va a poder ser liberado para poder generar su nuevo usuario, ¿no? Entonces, para evitarse ese tipo de problemas es mejor hacer toda esa gestión en la entrega de cargo para que ustedes estén libres y eventualmente si vuelven a necesitar un usuario activo, necesitan hacer verificaciones, puedan hacer su solicitud de manera normal, sin ningún tipo de contratiempo, ¿no? Porque muchas veces también necesitan hacer inscripciones y tienen los plazos que están corriendo y no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente llenan toda la información del Registro Nacional. Aquí, por ejemplo, en los datos que tienen que ver con el cargo, les va a pedir ya sea ingresar la información, ¿correcto?, del documento con el cual lo están nombrando a ustedes en el cargo, digamos, como jefe de recursos humanos, o también, y ponerle la referencia de la publicación en el peruano, en caso de que se haya publicado, o caso contrario, también les va a permitir adjuntar la resolución con la cual han sido ustedes nombrados en el cargo de recursos humanos, en ese caso, ¿no? Entonces tienen estas dos opciones, ¿sí? Si están publicados, nosotros solamente hacemos la verificación en el peruano de la fecha que usted está indicando y corroboramos que esté correcto, y en caso de que usted no lo tenga, pues lo adjunta como parte de la documentación, ¿no? Graba la información y el sistema automáticamente les va a mandar una solicitud, o mejor dicho, la solicitud con el formato lleno, asignándole un número de solicitud en el sistema, ¿correcto? Acá tenemos dos documentos para que ustedes puedan tener conocimiento y se puedan apoyar. Es un oficio modelo de autorización, el cual les indiqué inicialmente cuando estábamos hablando de usuarios, que tienen que enviar ese formulario que les llega al correo electrónico con este oficio de autorización. Tómenlo como referencia para poder hacer ese documento, llenan la información del usuario o de los usuarios o las personas que están solicitando y hacen que el titular o representante legal o superior inmediato firme este documento. Asimismo, si tienen un poco de dificultad con respecto a cómo debo llenar la información, aquí les mostramos una cartilla informativa en donde les estamos indicando paso a paso cómo hacer el llenado de esta información dentro del registro, ¿no? Para que no tengan ningún problema y puedan ustedes gestionar rápidamente. El trámite es básicamente rápido, y más ahora que estamos con la tecnología del remoto y podemos tener mesas de partes virtuales, ya no hay mayor demora, ¿no? Entonces, solamente es cumplir bien con los requisitos, nada más, para que no exista ningún tipo de retraso. Podemos gestionar un usuario en 1 hora, quizás, si ustedes nos apoyan con respecto al tema de agilizar el envío de la documentación y la generación del usuario dentro del sistema, mejor dicho, de la solicitud. Tengan en cuenta que ustedes tienen que seguir 2 pasos. Uno, primero, es la generación de la solicitud en el sistema para recibir un número de solicitud, y ese formulario enviarlo a través de un oficio de autorización a servir. Básicamente ese es el orden en el cual ustedes tienen que hacer el trámite, ¿no? Espero que haya quedado claro con respecto a este tema. Ya si no hay más preguntas, ustedes me hacen las consultas que corresponden. Ahora, una vez que reciben ustedes la información a través del correo electrónico, la aprobación, el sistema les va a indicar un enlace con respecto a poder generar tu contraseña. El sistema no les va a mandar contraseña. El sistema les va a mandar un enlace para poder hacer para poder determinar, ustedes mismos establezcan cuál va a ser el tipo de información que van a sustentar dentro de su mismo contraseña. Este es un modelo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el sistema le está alertando que su solicitud ha sido aprobada y se ha creado su usuario, y
se va a registrar, usted va a hacer el registro de su propia contraseña, ¿no? Le hace clic acá y usted establece la contraseña que va a manejar, ¿no? Ahora, asumamos que ya hemos recibido la contraseña. Voy a entrar con mis datos. Marcan el del hombre. En caso, por ejemplo, en caso de que ustedes no se acuerden de la contraseña que han estado ustedes manejando, tienen la opción de recuperar contraseña, pero esta opción solamente la pueden manejar a un máximo de 3 veces que hayan intentado hacer el ingreso fallido de la información. Tenga en cuenta que después de esos 3 intentos, el sistema bloquea la cuenta por seguridad y ya esta opción no les sirve y tienen que llamar a Servir para poder desbloquearlo de manera manual. Entonces tengan en cuenta, si al primero o segundo intento no pueden acceder, utilicen la opción de recuperar contraseña para que el sistema les vuelva a enviar un enlace y ustedes puedan establecer una nueva contraseña. ¿Correcto? Bueno, en este momento yo estoy con la opción o el perfil de administrador de Servir, pero ustedes básicamente van a ver mi entidad, van a ver usuarios asociados a su entidad, que son una referencia de los usuarios que han estado o están vigentes dentro de la misma entidad. Ahí ustedes pueden verificar si alguno ya no compete que tenga usuario y por lo tanto lo pueden solicitar dar de baja. El registro de sanciones, las consultas de sanciones, las consultas masivas que les mencioné inicialmente en la exposición con respecto a los temas que tienen que ver con verificaciones masivas de DNIs. Aquí ustedes pueden subir hasta 1000 DNIs en un solo Excel para hacer verificaciones. Así que tienen una amplia capacidad para poder gestionar eso y no hacerlo uno por uno como inicialmente quizás lo estarían haciendo. Tenemos también y básicamente eso, ¿no? Eso es lo que ustedes van a ver. Mi usuario y cambiar contraseña, que son las opciones que ustedes manejan como usuarios responsables de inscripciones o de consultas, ¿no? Bueno, en responsables de inscripciones no va a haber registro de sanciones, solamente va a haber registro de sanciones, consultas y sanciones, pero en el de consultas solamente va a haber consultas y sanciones y consultas masivas. ¿Sí? En mi entidad, ustedes van a poder actualizar la información de la entidad que está en el registro, ¿no? Pueden modificar también en el tiempo que se haya cambiado alguna entidad y poner los datos de referencia. Esto a nosotros nos sirve bastante porque nos mantiene comunicados con ustedes dentro del registro nacional. Entonces, podemos alertar ya con respecto a ciertos eventos que se van realizando o mejoras o algún tipo de gestión que necesitamos hacer con ustedes, ¿no? Los usuarios asociados a una entidad, como les indiqué, les va a permitir ver cuáles son los usuarios que se encuentran a la fecha o que han sido en el tiempo también usuarios por parte de la entidad, ¿no? Y pueden solicitar información o pueden solicitar el dar de baja a este usuario. Ahora, hay un tema con el registro de sanciones y consulta de sanciones. En el registro de sanciones, ustedes van a tener 2 partes en donde van a poder gestionar información. Uno que tiene que ver con nueva sanción, que es básicamente la sanción propiamente dicha. Ahí por defecto les va a aparecer la entidad a la cual ustedes están asociadas y también van a poder registrar al servidor sancionado, ingresando su número de DNI, escribiendo el puesto, el régimen laboral, el tiempo de servicio, la categoría de sanción. Para que puedan ver un poco la categoría, vamos a seleccionar un tipo de régimen. Automáticamente se les va a desplegar los tipos de sanciones. Ustedes son, básicamente, como Ministerio de Educación, estarían dentro de lo que es disciplinario, donde estarían la suspensión, destitución, etcétera, y estarían en administrativo, porque ahí se derivan las sanciones que son impuestas de acuerdo a lo que establece la ley 29988, ¿no?
Y dependiendo de eso, se abren las posibles causas, ¿no? En este caso, estamos hablando de las causas de los delitos que ha cometido, ¿no? Que están establecidos en la ley. En caso de ser una sanción disciplinaria, también ustedes pueden ver los tipos o los temas con respecto a las causas que han devenido en una sanción de destitución. ¿Correcto? Adjuntan el documento. En este documento debería ir toda la información que se encuentra establecida en la directiva con respecto a los sustentos que tiene que ver con la resolución, los cargos de notificación, básicamente. Porque de ello dependerá, del cargo de notificación, dependerá mucho de en qué momento se inicia el plazo de la sanción, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes, con respecto a la autoridad que sanciona, ustedes pueden ver qué autoridad está sancionando, pueden seleccionarlo, o en caso de que hubiera alguna otra que a la fecha ya no está actualizado en la base de datos de entidad, en la que inicialmente hemos dicho, ustedes pueden poner en otros, ¿no? E ingresan la información de esa persona, ¿no? Que ya no se encuentra como funcionario actual, sino ha sido de gestiones anteriores. Pero es importante para que seleccionen nada más directamente, mantener actualizado siempre la información de la entidad, ¿no? Acá se especifica si ha sido, se está ingresando con una apelación que está resolviendo el tema, o si en ese caso ingresan la información de la apelación con su correspondiente cargo, ponen la duración. En caso de que sea una destitución, por ejemplo, el sistema automáticamente calcula los 5 años, o en todo caso, si es una sanción que va de un periodo de tiempo determinada por la resolución, esto se mantiene libre para que puedan ingresar el plazo, ¿no? El sistema automáticamente calcula el plazo de inicio y de fin, y en la parte de observaciones ustedes pueden seleccionar o ingresar cualquier tipo de observación adicional que les sirva para precisar el tipo de sanción que están ingresando, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Dan guardar la información y automáticamente el sistema les va a mandar una alerta indicando que la sanción ha sido registrada con éxito, o en todo caso también les mandará una alerta indicando dónde está el error para que vean este tema, ¿no? Y puedan hacer la corrección correspondiente. A veces cuando ustedes están registrando la sanción también, el sistema les manda una alerta indicando que la persona ya tiene una sanción ingresada en el sistema, ¿no? Entonces, a veces algunas personas creen que por ese detalle no se les va a permitir ingresar, pero solamente es de manera informativa para que ustedes puedan verificar en caso eventualmente podrían estar ingresando doble vez una misma sanción. Si en caso es otra sanción que no tiene que ver con la información que ustedes están registrando, procedan, simplemente cierren la ventana y sigan ingresando la información y gestionando el ingreso, que no haya ningún problema. Ahora, en registro de sanción les había dicho que había dos detalles que había que tener en cuenta. Cuando ustedes, hay varias acciones que ustedes pueden hacer dentro del Registro Nacional de Sanciones una vez que ha ingresado una sanción, ¿correcto? Entonces tiene que ver básicamente con las acciones de editar, de suspender, de anular, ver un historial de qué acciones se han hecho en el tiempo con la sanción e imprimir. Entonces, para hacer ese tipo de modificaciones, como por ejemplo, digamos que a ustedes les llega una medida cautelar de eliminación de sanción de destitución. Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar el registro de la sanción. Entonces, ¿dónde lo buscan? Lo buscan en la sección de búsquedas que se encuentra dentro del registro de sanción. No lo hacen en la opción de consulta de sanciones, porque aquí solamente les va a mostrar la información de la sanción que han podido, que están buscando. Solo aparece ver y imprimir. Y acá les va a buscar información de toda la base de datos. En cambio, la información que ustedes necesitan es una información que ha sido registrada por ustedes mismos. Por lo tanto, ustedes tienen la capacidad, siendo que son responsables de la información que registran, hacer la consulta en esta sección, ya que aquí solamente le mostrará la información de las sanciones que ustedes han registrado como entidad. ¿Correcto? Entonces, cuando hay alguna acción que hacer dentro del registro posterior a su inscripción, ya sea editar una sanción por algún cambio que ustedes quieran hacer,
suspender una sanción por una medida cautelar o anular una sanción por el tema de que se está ordenando, ya sea a nivel administrativo o judicial, ustedes van a hacer esos cambios acá, en esta parte del registro de sanciones, en esta sección de búsquedas. ¿Correcto? El sistema básicamente les va a pedir que ingresen las sanciones, que ingresen, perdón, la información que sustente la suspensión, por ejemplo, o la anulación. Vamos a ver uno. Anular, por ejemplo. Y les va a pedir información con respecto a la documentación que anula la sanción. En este caso es una resolución y de dónde viene esa resolución, con el detalle de su numeración y la fecha. E ingresar el documento, ¿no? Y en la segunda parte dice la notificación con la cual se está ejecutando la anulación. En este caso, la notificación con la cual ustedes han recibido esa información como responsables o como entidad. Puede ser un oficio, si viene de una entidad externa, ¿no? O puede ser un memorándum interno, si es de la misma entidad. Ponen igual la información del documento y también adjuntan la documentación, ¿no? La última casilla aparece la fecha de inicio de anulación. Esa es la fecha en la cual ustedes están procediendo a la anulación. En este caso, tendría que ser el momento, el día en que están haciendo la inscripción de esa información, ¿no? Y le dan anular. El mismo tema es con respecto a las suspensiones. Y en el caso de las de edición, es que le va a permitir nuevamente editar el registro para hacer algún cambio. Les va a aperturar nuevamente como si estuvieran en la opción de ingreso de sanciones. ¿Correcto? Y ahí van a poder hacer cualquier edición y cambiar cualquier información. ¿Correcto? Ahora, en la parte de consulta de sanciones, básicamente es lo que les acabo de mencionar. Mientras que en la consulta que está dentro de la opción de registro de sanciones solo le permite hacer consultas de la entidad a la cual ustedes pertenecen, consulta de sanciones sí hace la consulta a toda la base de datos independientemente de qué entidad sea. Entonces, por defecto les va a aparecer la entidad que ustedes están asociadas, pero simplemente para hacer la búsqueda en toda la base de datos, que es lo que nos interesa para hacer las verificaciones, le dan la opción limpiar y automáticamente se va a limpiar la entidad. Yo les sugiero que acá ustedes, si bien es cierto, tienen varios criterios de búsqueda, no necesariamente es obligatorio utilizar todos, como algunas veces nos han hecho el conocimiento, pero sí son datos importantes y únicos, como por ejemplo el DNI. Pueden hacer la consulta por DNI únicamente y le dan buscar. Vamos a poner mi DNI. Le dan buscar. Bueno, el sistema les mandará si tienen alguna sanción. En caso no tuvieran sanción, le va a mandar este detalle para poder descargarlo y ver el reporte de los criterios que han utilizado. En este caso, hemos utilizado solamente el DNI, y va a aparecer el criterio de DNI, y nos va a decir que no han sido encontrados los registros. En caso de que hubiera algún registro con información, sí le va a mostrar el detalle de la información, como usualmente se vienen dándose en los reportes, ¿no? Con todo el detalle del dato de la sanción y del involucrado. También podrían hacer solamente por los apellidos, como una segunda búsqueda, como para poder verificar ese tema. Igual nos saldría la opción con los criterios de búsqueda que se utilizan, ¿no? Esto les sirve a ustedes de sustento para que puedan validar que efectivamente la persona no se encuentra con una sanción dentro del sistema de registro nacional reportado. En este caso, como les vuelvo a repetir, les sugiero, hagan la consulta por DNI y luego hagan una segunda consulta solamente por apellidos, ya que a veces también los apellidos no están escritos de la manera como pensamos, o hay algún error por ahí, por lo que basta ingresar un dato mal, el sistema va a informar que no se encuentra registro. Entonces, mientras que el DNI sí es más único, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, es más fiable con respecto al tema del número de DNI, que no hay opción a que se pueda equivocar una persona, ¿no? Salvo un número que esté mal, pero ya es responsabilidad de la misma persona que ha digitado el número quizás de donde ustedes están sacando la información, ¿no?
Ahora, el tema de consultas masivas de sanciones. Aquí, por ejemplo, esta es la plataforma de consultas masivas dentro del Registro Nacional. Como les digo, les permite hacer el ingreso de un Excel con unos DNIs. Vamos a probar una opción. Bueno, no tengo ninguno ahorita disponible, pero es un Excel básicamente que tienen que generarlo ustedes para que puedan subir la información. Sí, vamos a hacer uno rápido. Tengan en cuenta que el Excel tiene que tener la información en una sola columna con los DNIs, así como los estoy poniendo, con sus 8 dígitos completos. Por ejemplo, acá se ha borrado uno, pero tiene que estar los 8 dígitos completos. ¿Sí? Y en formato texto. Lo que es el formato texto es lo que les va a permitir a ustedes contener la información de los 8 dígitos. Ahí para eso, para convertir esa información en texto, pueden utilizar la opción de texto en columnas. Le dan siguiente, le ponen opción texto y finalizar. Automáticamente ya lo convirtió y ya ustedes van a poder tener ese dígito que faltaba, ¿no? Que es el 0, ¿no? Vamos a guardarlo como una opción de prueba. Perfecto, lo cerramos, son 3 DNIs, acuérdense. Y ahora vamos a subirlo al sistema. Seleccionamos la opción de seleccionar. Buscamos el archivo que acabamos de hacer con los 3 DNIs. Ahora se carga en el sistema y le damos consultar. Y como se dan cuenta, ahí aparece el resultado de la consulta con los 3 DNIs que hemos hecho la consulta y con la posibilidad de descargar la ficha de cada uno de ellos, ¿no? De manera individual, con el criterio de búsqueda que hemos utilizado, que siempre va a ser el DNI para este caso de consultas masivas, o también tiene la posibilidad de poder descargar el Excel del consolidado de la información que se está mostrando en pantalla. En ese sentido, ustedes pueden ver esto, ¿no? Aquí está el reporte de la consulta, les manda la fecha, la hora en la cual la están haciendo, el número de documento y el estado, ¿no? En este caso, si hubiera habido información, automáticamente va a aparecer el número de DNI, el nombre de la persona, el estado, que sería vigente, porque solamente tengan en cuenta que se busca información de lo que es vigente dentro del sistema, cuándo ha sido registrada la sanción, la entidad que lo sancionó y el tipo de sanción, destitución, despido, suspensión, etc., ¿no? Entonces, esto les sirve a ustedes como constancia para poder hacer las verificaciones mensuales y que puedan sustentar que sí han estado haciendo constantemente esas verificaciones mes a mes, ¿no? Esto precisamente para evitar que les llamen la atención o con respecto a algunos temas de control que hace la Contraloría, les pueda quizás eventualmente pedir sustentos con respecto a esas consultas y ustedes ya tienen esta información a la mano que pueden presentar, ¿no? Como parte del cumplimiento que vienen haciendo. Así como lo ven acá, pueden ingresar, como les digo, hasta 1000 DNIs. Entonces, creo que en las UGELs, creo no muchas llegan a esa cantidad, creo que mayormente llegan a ministerios, pero igual, pueden hacer bloques de 1000 en 1000, bajan los DNIs de su planilla y hacen las consultas y verificaciones para evitar, como le digo, detectar cualquier persona inhabilitada. Bueno, entonces, básicamente, esas son las
las opciones que ustedes tienen que saber manejar dentro del sistema. Acá, por ejemplo, es información de tu propio usuario para poder hacer algún tipo de verificación. Y también te permite la siguiente, cambiar contraseña. Acá puedes forzar a cambiar la contraseña de tu usuario, ¿no? Es lo que le sale básicamente lo que es recuperar contraseña también, ¿no? Pero acá les da de manera interna para que ustedes actualicen de manera directa. ¿No? Bueno, esa es toda la información que les puedo brindar. Quedaría ya atento a cualquier consulta o ampliación de información que ustedes requieran. Doy el pase para que puedan gestionar. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias al señor Aldo Cataño Ita, de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR. Damas y caballeros participantes, vamos a entrar a una pausa para la gestión de las preguntas que se han realizado, tanto por interno y por el chat. Y les rogamos, por favor, llenen las encuestas de satisfacción, cuyo link ya se estará colocando en el chat, y también puedan ustedes llenar el registro de asistencia. Esto es muy importante para nosotros. Tenemos todavía registrado un bajo número de asistentes en este link. Les rogamos, por favor, inscribirse y también responder la encuesta de satisfacción. Entonces, entramos 5 minutos de receso y retornamos. Muy bien, damas y caballeros participantes, continuamos ya con la última parte de nuestra presentación o videoconferencia, con las respuestas a las interrogantes planteadas a la presente asistencia técnica a cargo del señor Aldo Cataño Ita, del SERVIR y su equipo de apoyo. Señor Cataño, por favor, continuemos. Muchas gracias. A ver, para ver un poco algunas preguntas que han ido dejando en el Excel, pueden seguir llenando la información si fuera posible, en la medida de lo posible, para ir resolviendo un poco los temas. Hay una primera pregunta que habla acerca del cambio de datos, ¿a quién le corresponde hacer? ¿Al encargado de recursos humanos o al titular de la entidad? Entendería que es con respecto a la información, bueno, si es con respecto a la información de los datos de la entidad, quien debe mantener actualizado en el sistema los datos de la entidad y los responsables sería la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? A quien se designe, en este caso sería responsable de recursos humanos, y no al titular. Y si el cambio se refiere a los temas de usuario, bueno, quien es el responsable también es el jefe de recursos humanos, porque el nuevo responsable, tenga en cuenta que tiene el plazo de 2 días, una vez asumido el cargo, para poder hacer la actualización dentro del Registro Nacional de Sanciones, ¿no? A ver. Hay otra consulta que indica que para el registro tiene que ser el mismo jefe de recursos humanos. Sí, de acuerdo a la normativa, quien es el que maneja el registro nacional en temas de inscripciones y de consultas, pero básicamente de inscripciones, la responsabilidad recae sobre el jefe de área de recursos humanos o quien haga sus veces en el caso también, ¿no? Puede ser que la oficina de recursos humanos no tenga un directivo o cargo netamente establecido, sino tiene una persona responsable de las actividades de recursos humanos. Entonces, en ese caso, en esa situación, quien sería responsable es el directivo que tiene la actividad de recursos humanos dentro de sus obligaciones o dentro de su alcance. Muchas veces es la Oficina General de Administración. Entonces, quien debería de pedir acceso en esos casos al registro sería el jefe de área de administración, por ser el responsable de las actividades de recursos humanos directamente, ¿no? Como directivo a cargo. A ver, si declaran la nulidad de la sanción, ¿qué acción seguir? Bueno, básicamente, como les indiqué, es que tienen que realizar la anotación correspondiente en el registro, ¿no? Siempre y cuando hayan recibido ya sea una resolución donde están anulando el acto administrativo que sancionó,
ya sea ordenado por autoridad administrativa o autoridad judicial. Entonces, ustedes también tienen un plazo determinado para poder hacer esas anotaciones y levantar la información del Registro Nacional de Sanciones, ¿no? A fin de que la persona no siga apareciendo publicitado en el registro con una sanción vigente. A ver, ahora, ¿cuál es el tiempo que debe de estar registrado una sanción de un servidor? ¿Debería ser el mismo tiempo que indica la sanción? Por ejemplo, si la sanción es por 6 meses, desde el 1 de enero hasta el 31 de junio, el Registro Nacional de Sanciones debería ser ingresado el 2 de enero y retirado el 1 de julio. A ver, aquí hay que tener claro que el sistema actualiza la información de manera automática. Lo que ustedes básicamente se van a preocupar es en ingresar la sanción dentro del plazo que establece la normativa. Como les expliqué, dependiendo de los escenarios de las sanciones de destitución, despido, inhabilitación del servidor, que se ingresan una vez que ha votado la vía administrativa, tienen el plazo de 2 días, una vez notificada la resolución, o las sanciones de suspensión, multa, que se ingresan una vez de haber sido notificada la sanción al sancionado, sin perjuicio de que esté presente algún tipo de recurso impugnatorio. Entonces, una vez que ingresan ustedes toda esa información, el sistema automáticamente calcula el plazo. Y ese plazo lo calcula desde el día siguiente de la fecha de notificación que ustedes están ingresando, por el tiempo que ustedes también están indicando al sistema que se está sancionando. Digamos, en este caso en particular, el plazo es por 6 meses, ¿no? Entonces, digamos que la sanción fue hecha el 1 de enero, o mejor dicho, fue notificada el 1 de enero. Entonces, el sistema va a calcular los 6 meses a partir del día siguiente del 1 de enero, en todo caso sería del 2 de enero. Y va a poner automáticamente en qué fecha está caducando la sanción. Y esto el sistema va a reconocer día a día hasta el momento en que llega el plazo. Una vez cumplido el plazo, el sistema levanta la información y la desaparece de la consulta pública. Por lo tanto, la rehabilitación es automática dentro del sistema, ¿no? Ustedes no se tienen que preocupar en levantar esa información, ya que el sistema lo hace automáticamente. Lo que sí tienen que preocuparse es ingresar los datos correctos. Recuerden que es el acto literal lo que ustedes están ingresando, para que el sistema pueda hacer su cálculo de manera correcta. A ver, hay otra pregunta, dice, aquellas sanciones que ya han sido registradas en el sistema, sin embargo, por mandato judicial, fueron repuestos a la unidad educativa como se debe hacer en el sistema. Bueno, en este caso hay que hacer lo que ordena el juez de forma literal. Acá hay casos en que las personas o el juez ordena la reposición en este caso de un profesor, ¿entiende?, a su cargo por mandato judicial, pero no se pronuncia con respecto a la sanción. Entonces, lo que corresponde es aplicar o ejecutar de acuerdo al acto literal de lo que ordena el juez. Si el juez ordenara que se suspendan los efectos o se anule la sanción, en todo caso ustedes proceden a hacer la anulación o la suspensión correspondiente. Pero si el juez no lo indica, ustedes solamente ejecutan lo que el juez les está indicando. Y en caso de que hubiera alguna duda, tendrían que solicitar al juez la aclaración con respecto a este tema. Indicar cuál es el efecto de la resolución con respecto a la sanción inscrita en el Registro Nacional de Sanciones. Eso es básicamente lo que tendrían que hacer. Pero la reposición no quiere decir que se tenga que eliminar la sanción necesariamente del Registro Nacional de Sanciones. A ver, es posible impugnar la inscripción de una sanción en el Registro Nacional de Sanciones. ¿Cuál es la normativa aplicable al RNSSC? A ver, tengan en cuenta que las sanciones son... el Registro Nacional de Sanciones es meramente declarativo, no es constitutivo, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, la inscripción en el registro no quiere decir... es solamente un acto de un procedimiento para poder publicitar las sanciones. Las personas lo que tienen que impugnar es la propia sanción, ya que de esto es que nace el Registro Nacional de Sanción, o sea, el registro propiamente dicho de la sanción. O sea, la impugnación no es al registro, sino la impugnación es a la sanción impuesta, básicamente.
Y bueno, la normativa, eso está pues, dentro de lo que es el decreto legislativo 1295, el decreto supremo, el decreto legislativo 1295, la 1367 y la directiva del Registro Nacional de Sanciones que ya les mencioné donde lo pueden ver. ¿Las sanciones estipuladas en la ley de la reforma magisterial son pasibles de registro? Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, el cese temporal, que establece claramente que su inscripción debe ser en el Registro Nacional de Sanciones, y también lo que establecen los temas de suspensión y destitución, que la norma también los impone, ¿no? Entonces, de acuerdo a la normativa del Registro Nacional, ¿qué cosa es lo que se registra en el sistema en temas disciplinarios? La destitución, el despido, la suspensión, inhabilitación del servidor, multas y el cese temporal también lo establece, ¿no? A ver, los registros del personal sancionado se elimina automáticamente del sistema al terminar la sanción o lo hace la entidad. No, se rehabilitan automáticamente. Esa parte no hay ningún problema. Eso, ustedes no se preocupen, eso lo hace el sistema propiamente dicho. Solamente preocúpense en ingresar correctamente la información para que el sistema calcule los plazos. Porque ahí básicamente están las quejas de los ciudadanos. El haber sido, no haber sido notificado, por ejemplo, pero ustedes consideran que sí, entonces ahí, por ejemplo, deben de asegurarse bien que los requisitos de la notificación se hayan cumplido para que no existan quejas con respecto a ese tema, ¿ya? Porque muchas quejas vienen por ese lado, ¿no? Ahora, con respecto a la actualización, bueno, básicamente, como les digo, no equivocarse en la información para que el sistema lo pueda calcular automáticamente, ¿no? ¿Sí? Es procedente ejecutar el registro de un docente quien fue destituido en el 2018 y por cambio de funcionario de área no lo realizó. Sí, o sea, el registro no les va a limitar que no hayan hecho el registro el registro de la sanción en algún momento, ¿no? Igual les va a permitir registrar. Lo ideal es que siempre se cumplan los plazos que establece la normativa con respecto a ello, y precisamente uno de los objetivos del registro es la publicidad de la información de las sanciones que se encuentran vigentes, a fin de alertar de posibles inhabilitaciones de personal que se puede estar presentando a laborar en otras entidades públicas. Entonces, el sistema les va a dejar ingresar, pero tienen que ver que precisamente no se llegue a ese punto. Tienen que ustedes inscribir las sanciones dentro de los plazos para cumplir con esta finalidad precisamente del registro, ¿no? Pero sí le va a poder inscribir, no hay ningún problema. Claro, tampoco les va a permitir, ya no se va, si la sanción ya dejó de estar vigente, digamos, ¿no? Estamos hablando del 2018, una institución es por despido 18, 19, 20, 21, 22, 23. Todavía se va a mantener vigente, pero hay temas en que, por ejemplo, la sanción es de 2016, 2015 y lo registran. Después a nosotros nos llaman indicando, señor, no se ve el sistema en las consultas o no puedo descargar la constancia de haber hecho el registro. Precisamente una de las partes que señala la normativa es que las sanciones son vigentes, son públicas en tanto se encuentren vigentes, y solamente por mandato judicial se puede acceder a la información una vez que han perdido vigencia. Entonces, si bien el sistema les va a permitir registrar una sanción que quizás a la fecha de la inscripción ya no se estuviera vigente, ustedes ya no van a poder acceder a la información de la descarga del formato para una constancia correspondiente, ni tampoco van a poder consultarlo, porque ya el sistema reconoce automáticamente que la sanción ya debe estar rehabilitada en ese momento. Por eso es importante que ustedes cumplan con los plazos de las inscripciones, ¿no? Acá hay una pregunta. Un docente... verdad, y algo que me estaba olvidando, que también con respecto a estas inscripciones, y el reporte. Cada vez que hagan ustedes una inscripción, impriman el reporte de la inscripción en la consulta correspondiente. Y eso ustedes lo agregan al legajo. Eso sirve de sustento para demostrar que han realizado la inscripción dentro del plazo que establece la norma. Y así no les puedan cuestionar cualquier tipo. Tenemos casos en que personas que están siendo cuestionadas por la OSI nos vienen y nos preguntan, quiero que me den información de las sanciones que han sido registradas en el 2018. Yo te puedo dar información del 2018, pero de aquellas que aún se mantienen vigentes a la fecha.
porque la norma me prohíbe dar información de aquellas que ya perdieron vigencia. Por lo tanto, es importante que ustedes también tengan un control de esa información, ¿no? Para que no los estén cuestionando, puedan demostrar claramente cualquier tipo de situación. A ver, hay otra pregunta. Una docente fue sancionada por el Poder Judicial cuando ejercía funciones de jueza de paz. No letrado. Se declaró fundada la queja y la destituyeron como jueza de paz no letrado. Y la destituyeron. Como docente contratada, ¿cuándo puede ejercer? Ya que la queja fue del año 2020, como docente no tiene sanción. No entendí muy bien la pregunta. Ya, tengan en cuenta acá que, que hay sanciones que inhabilitan y que no inhabilitan para el ejercicio de la función pública. En este caso, como por ejemplo, hagamos dos diferencias con respecto a las sanciones impuestas por la 29988, ¿no? Que estas limitan, impiden de manera permanente para acceder a cargos en el sector de educación, por decirlo de alguna manera general. Y son específicos para el sector. En cambio, hay sanciones como la destitución que acarrea inhabilitación por el periodo de 5 años, pero para toda la función pública en general. Entonces, el hecho de que no tenga una sanción directamente docente, pero sí tenga una sanción de destitución impuesta por otra entidad, el alcance es para todo el sector público. Entonces, esta persona por 5 años no podría prestar servicios en el sector, en todo el Estado, incluido lo que es la función docente, ¿no? Dentro de la administración pública, digamos, ¿no? Básicamente. Bueno, creo que ahí son todas las preguntas que he podido recibir. Las podemos complementar quizás con alguna de las que se encuentran en las preguntas frecuentes. Quizás alguna de ellas también son muy informativas. Bueno, el marco normativo ya creo que ya les he mostrado. La diferencia entre el RNSSC con el RNSDD, bueno, ya les expliqué que era con respecto a que inicialmente era esta última denominación, y en el año 2016-17 fue cambiada a Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, ¿no? ¿Qué entidades están sujetas al Registro Nacional de Sanciones? Todas en general. No toda la administración pública, incluidas las empresas del Estado, y todos los que están en el título preliminar de la 29988, ¿no? Que tienen que ser todas las entidades de los diferentes sectores. Bueno, las obligaciones ya les he mencionado con respecto a las verificaciones que tienen que hacer tanto en los procesos de convocatoria, nombramiento, y también la verificación mensual para alertar eventualmente si alguna persona que ya está laborando con ustedes ha devenido inhabilitada en el tiempo, ¿no? ¿Cuántos usuarios? Acá hay sí una consulta que nos hace. ¿Cuántos usuarios puedo solicitar? Básicamente, el sistema o la normativa te faculta tener usuario de consulta y un usuario responsable de inscripciones. Un usuario responsable de inscripciones y un usuario de consulta. Adicionalmente, la norma prevé que en caso de que tú necesites más cantidad de usuarios, como por ejemplo pueden suceder en ministerios o pueden ustedes necesitar para el área de abastecimiento o otros temas que tienen que ver con proveedores del Estado, que quizás necesiten también hacer verificaciones, pueden solicitar. Pero en el oficio de autorización, por favor, tendrían que indicar cuál es el motivo por el cual están solicitando esos usuarios adicionales, ¿no? Ahora, es importante también monitorear que los OSIs a nivel nacional de todas las entidades públicas, en el caso de su sector, tengan usuarios de acceso al Registro Nacional a manera de consulta. La norma los faculta a ellos para hacer sus acciones de control. Entonces también sería bueno que coordinen para que hagan de conocimiento este tema y puedan las OSIs a través de sus oficinas hacer las solicitudes con nosotros, ¿no? Bueno, la recuperación de clave, ya hemos hablado, que tengan cuidado y que no fuercen al sistema a bloquear la cuenta, sino que hagan la solicitud de recuperación antes del bloqueo de la cuenta, que es de los 3 intentos, ¿no? Que les dé el sistema para poder acceder.
Hablamos un poco de multas, los tipos de sanciones aquí, plazos. Hablamos acerca de las impugnaciones también, ¿no? Un poco de ese tema. Ahí donde hay una pregunta creo que me estaban haciendo con respecto a la impugnación. Entonces no es posible impugnar la inscripción directamente de la sanción al registro, ¿no? Porque el objetivo es publicitar las sanciones, no es imponer. Con el registro no decimos que estamos imponiendo una sanción, simplemente estamos publicitando lo que ya se le había indicado, ¿no? Tengan en cuenta que para las acciones de denuncia, ustedes tienen el correo electrónico supervisión@servir.gov.p. Ahí llega toda la información con respecto a denuncias y lo que tiene que ver netamente con el Registro Nacional de Sanciones, procedimientos, usuarios, etcétera, cómo proceder en ciertos tipos de situaciones. Tenemos a disposición los canales, como es el telefónico, el 206-3370, el 2590 es de quien les habla, que veo de manera transversal todos los temas dirigidos, el 2591, que tiene que ver con temas de inscripción de registro, en el registro nacional, y el 2592, que tiene que ver con temas de usuario, ¿no? Y el correo electrónico, en caso no se puedan comunicar rápidamente con los anexos, también respondemos inmediatamente a través del correo electrónico rnssc@servir.gov.p. Y el correo de supervisión básicamente es para hacer denuncias, ¿no? Y ustedes como servidores civiles también podrían hacer denuncias alertándonos que hay un posible incumplimiento de una normativa o en caso de que alguna persona se encuentre prestando servicio en una entidad pública y estando inhabilitada. Entonces ahí operamos el tema de denuncias y hacemos las verificaciones correspondientes para poder gestionar las acciones de corrección que nos competen, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención. Dejo al panelista para que pueda seguir con el taller. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Aldo Cataño Ita, nuestro ponente, a los funcionarios del equipo técnico de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, por habernos apoyado en este taller sobre el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Bien, vamos a cerrar ya nuestra presente asistencia técnica, escuchando las palabras de cierre y agradecimiento a cargo del doctor César Pino Vargas, director de la Dirección Técnica Normativa Docente del Ministerio de Educación. Doctor Pino, queda usted en uso de la palabra, por favor. Muy buenos días, gracias, Manuel. Señores jefes o responsables de las oficinas de recursos humanos y secretarios técnicos de las comisiones de procesos administrativos disciplinarios para docentes. Les agradecemos por su activa participación en este espacio virtual que ha tenido como objetivo advertir oportunamente qué docentes nombrados o contratados se encuentran impedidos de ejercer la función pública y conocer el correcto funcionamiento del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Hago un especial agradecimiento al doctor Christian Collins León Vilela, gerente de desarrollo del Sistema de Recursos Humanos del Servir, y a su equipo de trabajo, quienes han permitido que hoy logremos fortalecer los conocimientos de las IGET a fin de mejorar los filtros de selección del personal docente perteneciente al régimen de la ley número 29944, Ley de Reforma Magisterial. Esperamos que hayan logrado afianzar el uso adecuado del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles y con ello logren determinar qué medidas administrativas corresponden en caso se identifiquen sanciones administrativas disciplinarias funcionales, así como las sanciones penales de docentes en pleno ejercicio
de funciones y de los postulantes en los procesos de selección. Finalmente, quedamos con la esperanza de haber fortalecido el adecuado funcionamiento de la administración pública, aportando a su debida operatividad de manera eficiente y oportuna. Reitero mi agradecimiento a cada uno de ustedes por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Pino Vargas, director de la DITEN del Ministerio de Educación. A todos y cada uno de ustedes, participantes de este presente taller, les indicamos que vamos a dejar un momentito abierta la sala para que puedan hacer su registro todavía de asistencia y también quizás la respuesta a la encuesta de satisfacción. Por el momento les pedimos, por favor, enciendan sus cámaras para poder hacer un registro fotográfico, valga la redundancia, la fotografía corporativa con cada uno de ustedes. Por favor, enciendan sus cámaras para poder hacer este registro. Muy bien, muchas gracias, damas y caballeros. Hasta una próxima oportunidad. Pueden, por favor, todavía hacer su registro de asistencia y responder la encuesta de satisfacción. Hasta una próxima oportunidad. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.